Bienvenidos sean a una sesión más de la Academia Nacional de Instructores, que a veces no me creen, pero de verdad que la academia está generando mucha sinergia, está generando impacto, está generando movimiento. Y este espacio es gratuito para ustedes y que tiene a bien formarnos, si bien depende del centro evaluador, depende de la formación, pues hay mucha información justo para ustedes, para que la puedan aterrizar en su vida diaria. Y esta noche hemos, en cada una de las sesiones, que pueden ir al canal de YouTube, a revisar todo el material que hemos estado creando por lo menos 8 meses, y que hay mucha información justo para nutrirse, ¿no? Nos encuentran como ADC Evaluador, Centro Evaluador en YouTube. Y me da mucho gusto saludarlos, él y Horacio, que por primera vez se unen, y al equipo, a Armando, eh, que les tengo una sorpresa con Armando, y Ricardo, pues bueno, que también es un excelente instructor dando guerra por el mundo y conquistándolo. Perfecto. Y vamos a empezar esta sesión para ustedes. Mm, Y vamos a... Gracias, Horacio. Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que te hayas conectado. Vamos a hablar de la neuroeducación para instructores. ¿Cómo aprende el cerebro? Pero además, ¿cómo procesamos la información? ¿Cómo hemos estado inmersos en la información y que no sabemos de dónde? Siempre contestamos o tenemos vagamente información para aterrizar. ¿Les ha pasado que de repente es de no sé de dónde salió, pero salió? Y justo es entender cómo aprendemos desde siempre, ¿no? No solo ahora como adultos. ¿Qué es la neuroeducación? Es una disciplina interdisciplinaria que combina la neurociencia, o sea, cómo funciona el cerebro, la psicología y la educación. ¿Cómo la unión de la neurociencia, psicología y educación procesa el conocimiento, el aprendizaje, para enseñarnos y aprendernos y poner ese conocimiento a nuestro propio servicio? Sumado a prácticas educativas, a diseñar estrategias de enseñanza, en cómo piensas, en cómo sientes, en cómo recuerdas, en cómo creas, qué te hace sentir aprender. Y que incluso que ahora te das permiso, este espacio de aprender, pues siempre estamos aprendiendo, porque el cerebro es una computadora mágica que absorbe todos los elementos del espacio, aunque no nos demos cuenta, ¿no? O sea, ahora podríamos estar aquí hablando muy concentradamente, y si algo está por caerse a un lado, solo observas y jalas, ¿no? Así, no porque supieras que algo se iba a caer, sino porque de reojo observas, porque tu cerebro está trabajando en todas las dimensiones. No tenemos un ojo atrás que yo sepa aún. Sin embargo, incluso la sensación por la espalda es parte de un aprendizaje. Ahora, como siempre, vamos a entrar a un proceso de reflexión, pero a mí me interesa que sepan desde ya que la neuroeducación tiene algunos principios. El cerebro aprende con emoción. Algo te tiene aquí que te emociona saber más, que quieres saber más, que es, ok, soy yo, eres tú, eh, eh, Eli, Horacio, Josefina, Ricardo, Armando, son ustedes, pero por algo te quieres conectar. Por algo tú dices, a ver, quiero aprender cómo estoy aprendiendo. Y entre nosotras y entre ustedes, caballeros, cada cerebro es único. Por su historia, por sus talentos, por sus costumbres, por sus hábitos. Y por tanto, cada uno de nosotros pareciera que tenemos las mismas piezas, pero cada cerebro es único y lo hace sumamente especial.
el aprendizaje es multisensorial. Esto que ahora les decía, de estar observando, de estar conectando, sintiendo, reflexionando, justo es que somos multisensoriales. Este fin de semana fui a la inauguración de un coworking, bastante interesante el esquema, y me cedieron la palabra unos minutos las anfitriones. Y yo les decía, bienvenidas al fracaso. Y me decía, incluso la familia de ellas se me quedaron viendo así de, ¿qué? O sea, ¿cómo te atreves a hablar del fracaso? Y yo les decía, porque atrás de cada fracaso hay un aprendizaje que te vuelve más fuerte para tomar con certeza el siguiente camino. Y justo parte de los principios de la neuroeducación es que el error es parte del aprendizaje. Estamos constantemente evolucionando y que tenemos que ir por esos errores para evaluar dónde está la pieza que nos falta y seguir creciendo. Y por supuesto, el cerebro necesita descanso y repetición. Yo, y nuevamente, nos conectamos a que cada uno de nosotros somos únicos. Tú sabes tus horas de descanso, pero no le vas a ganar el tiempo, a la vida, si no descansas. Es decir, también necesitas descanso, momentos de ocio, ir a la caja vacía, a la caja del nada, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, y decir, voy a descansar. Y también el cerebro necesita estar repitiendo. Dicho esto, haciendo esta apertura, hoy veremos, esta clase se divide en tres ocasiones. La primera es un intercambio que podamos, que tú puedas identificar cómo crees que estás aprendiendo. ¿Qué estás, cuáles son tus estilos o esquemas de aprendizaje? Si tienes una libreta, si tienes plumones, si tienes un marcatextos, si tienes post-it, si tienes una laptop, ¿cómo aprendes? Y cómo ejecutas, que eso es interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, y ahora les cedo la palabra. Perdón, y en el segundo momento hablaremos de las teorías de aprendizaje sumado a los estilos de aprendizaje, para que tú puedas encontrar tu propio estilo y puedas llevarte ciertas herramientas aplicables desde ya. Y bueno, en el último momento reflexiones. Eh, y se me fue lo que te iba a decir. Ajá, exacto, así aprendo. Ah, ya me acordé del ejemplo. Tenía una jefa que así yo aprendo. O sea, estos son mis urgentes, ¿no? Yo hago una lista, ¿no? Siempre. Y entonces tenía una jefa que marcaba con marcatextos, ¿no? Y cuando yo marco con marcatextos es porque la tarea ya está realizada. O sea, ya está hecha, ya soy libre de esa tarea, ¿no? Y en la oficina varios trabajábamos así, en ese estilo de aprendizaje. Y la jefa un día llegó muy enojada, muy indignada, y dijo, ¿por qué no han atendido tal tema, no? Pues porque ya está hecho, o sea, como, ¿qué faltaría? Dijo, no, es que lo de marcatextos es lo urgente. Ah, caray. Es decir, su esquema de aprendizaje es distinto al que nosotros suponíamos. Dicho esto y marcando la ruta de esta noche, pues bienvenidos sean todos y cuéntenme cómo aprenden. Francisco, un abrazo, bienvenido. ¿Quién dice yo, Ricardo? Pues básicamente lo que me he dado cuenta es la facilidad para aprender que tengo es practicando. O sea, sí requiero algo de teoría, pero se me queda más haciendo, Ujú, ¿no? mucha Estar práctica.
psicomotor. Y y de ahí van a salir las dudas, ¿no? O sea, aunque en ese hacer también viene la parte analítica, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo se puede mejorar? Esto es indispensable, no es indispensable. O cuando ya lo domino, empieza la parte de mejora. Ujú. Esto sobra, esto no sobra, esto es importante, esto puede, se puede ir y no pasa nada. Pero sí soy más de hacer. Ok, muy bien, gracias por compartirlo. Pregunta, Ricardo, cómo atiendes tus pendientes? ¿Cómo atiendo mis pendientes? Precisamente con un pizarrón. Tengo un Ok, pizarrón y tengo ahí pendientes, fechas y ya. Ya lo hago y se borra. Lo muy hago y se bien, borra. muy bien, excelente. Gracias, Ricardo. Josefina, adelante. Tu micrófono está cerrado. Gracias. En mi caso también soy de llevar notas y normalmente pues voy notas escritas a mano. La verdad es que sí he intentado utilizar algunas herramientas, ¿no? Que ya están en el sistema, Notes y eso, pero sí siempre me ayuda como a reforzar cuando lo escribo yo. Entonces, de esa manera en algunos casos, regreso a los escritos, no sé, tuve una presentación, una revisión, regreso a los escritos y a veces encierro o marco, le pongo, bueno, la que ya termina, pues ya normalmente le pongo palomita y aquello que quiero reforzar, a veces lo encierro en huesitas como en otros ayeres, ¿no? Lo sigo haciendo así, la verdad es que sí. Eventualmente utilizo las marcadores, esos como posts, ¿no? Y Ajá. flechitas, y a veces le escribo algo, pero básicamente para mí me ayuda mucho escribir o reescribir lo que es importante o tengo que memorizar o debo estar manejando frecuentemente. Ok, muy bien, gracias, Josefina. ¿Alguien más que quiera compartirnos cómo aprende sus estilos de aprendizaje cuando toma nota? ¿Qué hace? ¿Cómo se acuerdan de cosas? Si se amarran un hilito y después se les olvida para qué amarraron el hilito. Don Armando, adelante. Hola, buenas noches. Perdón, mi cámara no funciona, no puedo ver. Bueno, ustedes, no nos vemos, no nos vemos. Yo sí los veo a ustedes. Ok, recuerdo a a la pregunta, como bien dice José, soy también de un texto, a veces lo reescribo, no todo, tomo las ideas principales y y lo releo y trato de, más que de memorizar, de razonarlo. De momento hay una palabra que se me olvida y entonces se me olvida todo otra vez. Por eso entonces tengo que volver a empezar, pero ciertamente el reescribirlo y el estarlo leyendo muy pausadamente y que yo me escuche, eso a mí me ayuda mucho. Ok, muy bien, gracias, Armando. ¿Alguien más que nos quiera contar? Porque les tengo otra pregunta. ¿Cuándo les han hecho una pregunta o les han sacado un tema a la plática, algo muy casual, nada obligatorio, o algo muy académico, y de repente se quedan en ceros y necesitan que la persona hable más del tema para que ustedes sigan buscando la información? Y que tú dices, ah, claro, te dan una palabra clave y la desarrollas, porque formalmente es sacarla de su carpeta y la empiezas a desarrollar. ¿A alguien le ha pasado? Ricardo. Pues al inicio de la certificación de coaching, hace 14 Ujú, años, pues obviamente estaba fuera de mi zona de confort. Empezaba la parte de, de humanísticas
que, que bueno, no se relaciona tanto o muy apegadamente a físico-matemáticas. Entonces ahí Ujú, sí era así como que, ok, aunque lo que estaba aprendiendo lo fui entretejiendo con la parte físico-matemática, ¿no? La metodología de coaching pues tiene una estructura que es así, 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 se relaciona con esto, con teoría de conjuntos, bla, 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 bla. Pero llegaba esta parte humanística y sí es así como que, a ver, espérame, ajá, sigue hablando. Ah, ok, se- se relaciona con PNL, que de ahí se puede bajar a coaching, que de ahí se baja a series numéricas, pasos y bla, bla, bla. Entonces, esta parte ujú. de relacionar la parte humana con físico-matemático, sí al principio, pues obviamente venía con todo un entrenamiento lógico que pues fue bastante interesante, pero sí, en esa etapa sí era así como que, ¿me repites otra vez? Ok, ¿por dónde va esto? Ah, ya, creo que ya le agarré y por ahí, pero sí, me tardaba un ratito. Gracias, Ricardo, por compartirlo. Y lo digo con mucho respeto para todos. Estos espacios son para nutrirnos, para crecer entre todos, sin exponer y sin miedo al fracaso. Y eso quiere decir que puedas ubicar en qué momento te quedaste en blanco, ¿no? O sea, así. Y efectivamente, a través de las palabras claves tomaste la hebra y fue de... Y sucedió. Porque, ¿qué crees? Toda la información, incluso yo te preguntaría ahora, ¿qué tan perdido te sientes con la neuroeducación, con lo que estamos absorbiendo ahora? O ya tomaste la hebra y sabes por dónde vamos, que apenas vamos iniciando. Porque, ¿qué crees? La información ya la tienes y la tienes ahí desde hace muchos años. Algún día, y quizá les pasó, en mi casa, su casa, con mis papás, vivimos llenos de enciclopedias. Y cuando tú hacías una pregunta, te decían, vete por la enciclopedia y vete por el diccionario. Y entonces terminabas haciendo la tarea con todos porque compartías la información de todo el mundo. Aunque no fuera tu tarea, ahí ya tenías el conocimiento porque lo decían en voz alta. Y entonces en un diplomado, muchos años después, 30 años después, dijeron, ¿quién es el autor de tal libro? Ese libro yo lo vi en el librero 20 años seguido todos los días, ¿no? Y sabía quién era el autor de ese libro en específico. Lo leí, sí lo leí antes, por supuesto, pero yo me lo sabía y el auditorio se quedó callado, ¿no? ¿Y quién es el autor? Pues quién sabe. Y pareciera, y lo digo públicamente, insisto, sí leí el libro El arte de amar de Eric Fromm, pareciera que Rosana sabía mucho. No, él y Josefina, Armando, Francisco, Víctor, Ricardo, tantas veces viste ese libro, ese autor, te lo dijeron tantas veces por tu ecosistema académico que ya tienes esa información en el cerebro. Y bueno, recordarles que pueden intervenir tantas veces sea necesario para nutrir la clase entre todos. Justo la neuroeducación, pues es cómo funcionamos. Entonces, vamos a aterrizar la primera parte de la parte cognitiva en las teorías de aprendizaje. Y yo te invito a que tú vayas visualizando, reflexionando, sintetizando en qué momento de tu día, incluso ahora, ocupas estas teorías de aprendizaje para aprender. ¿Cómo lo, lo, lo ejecutas en cada circunstancia para acceder al conocimiento y te permite generar estrategias de aprendizaje?
Primero vamos a ver justo esto, estrategias de aprendizaje. Ahora, Ricardo decía, pues que aprende a base de repetición, que puede ir observando de, a ver, ya tengo la información, vamos a ejecutar, y si le faltan elementos, seguramente va por ellos y los puede aplicar. Y el conductismo se refiere a ello con mucho respeto. Justo describen cómo aprende Ricardo. Repite la práctica. Y cuando alguien está en el conductismo, es que da respuesta a un estímulo de aprendizaje. A ver, quiero aprender. ¿Cómo lo voy a aprender? Lees un párrafo, no, a ver, no entendí. Lo vuelves a leer. Ah, va quedando claro. Necesito volverlo a leer. ¿Por qué? Porque quiero aprender eh, X tema y por tanto estoy modificando mi conducta. Y a base del conductismo se da a partir de eventos observables en cómo nosotros nos estamos eh, comportando en la vida diaria. Por ejemplo, en enero, en los eneros, este año voy con todo. Voy a bajar tantos kilos. Día 1, ejercicio. Día 2, ejercicio. Día 3, día 4, día 5, día 6, bueno, la rosca y ya, mañana. Día 7, otra rosca. Y entonces, si bien, y lo digo en tono de sarcasmo, en el ejercicio está la repetición, justo ahí observamos la conducta. Ahora, tú puedes ser alguien que esté aprendiendo de manera conductual y es o te metes, ¿no? O sea, lo haces parte de una vida. Hay alguien, y quizá lo sabes, que dice, repítelo 21 veces y se te quedará como un hábito. O habrá personas incluso que pese a la estimulación de su conducta, de repetir y modificar su conducta, necesitan de 21 días, necesitan cruzar a 45 días o a 90 días. O hay personas, por ejemplo, quien ha tomado algunos retos conmigo, sabe que los retos pueden durar 45 o 90. Pero en 90 días se modifica de tal forma la conducta que se te vuelve no solo un hábito de vida, pero en 90 días se logra alcanzar una meta. Y formalmente hay quien divide su año anualmente en proyectos de 90 días. En los primeros 90 días va a ocurrir esto, que serían 3 meses, es decir, le alcanza para 4 proyectos en el año y va modificando sus conductas. Los padres del conductismo, pues es Skinner y Patlop. Ahí ve anotando si eres conductista y en qué momento eres conductista. Al final, no es que una teoría de aprendizaje te defina, sino hay muchas otras y muchas condiciones que te definen en cómo aprendes. E insisto, ve identificando en qué momento de tu día a día lo aterrizas como conductista. O el constructivismo. Ustedes ya llegaron aquí con un interés, con una motivación y con conocimiento de cómo aprenden ustedes. Yo no les podría contar ni quiénes son ni cómo aprenden. Y justo a través de este conocimiento previo se ponen a construir nueva información. Y justo es, ok, ya lo sé y cómo lo puedo generar. A las mamás les podría pasar, si tengo jitomate y unos fideos, pues hago una sopa de fideos. Pero si no tengo fideos, si tengo jitomate y tengo espinacas, pues es una sopa de espinacas. Ese es el constructivismo, que de manera deductiva, con lo que ya sabemos, podemos crear otra información. Y ahora yo les pregunto, ¿en qué momento de tu día
te planteas, no sé cómo resolverlo y te pones a hacer otra cosa, escuchar una canción, salir a caminar, ir al baño, hablarle a alguien y tan solo con hablar con alguien más lo resuelves. O hay quien dice, me voy a dormir y ya de la nada mañana amanecí con la respuesta correcta. ¿Te ha pasado? Porque en las premisas de la neuroeducación es que el cerebro necesita descanso. Ahora, ¿qué calidad de descanso y de sueño le estás dando al cerebro? ¿Por qué? Porque ¿en qué momento crees que trabaja más tu cerebro en el día? En 24 horas. Y trabaja cuando tú duermes. Cuando tú estás descansando, el cerebro está acomodando la información en la neurona, en la carpeta que le corresponde. Y por tanto, si tú no te encuentras una respuesta y te vas a dormir, justo ahí en el sueño, cuando se duerme, empiezas a acomodar, aquí la tengo, porque de manera inductiva y deductiva obtienes la respuesta y eso se llama constructivismo. Adelante, Ricardo. Y de hecho, esta Mm. parte de enfocarte en el problema te empieza a generar una visión Mm. de túnel. Entonces, únicamente ves los factores que tú estás considerando para resolver el problema y por ende no llega la solución muchas veces. En esta parte de eh, soltar el problema, dejar esa visión de túnel, es en donde el cerebro amplía el panorama y empieza la parte creativa, puesto que la instrucción está dada al cerebro, hay que resolver esto. Entonces, el cerebro va a trabajar para resolverlo. Pero cuando creamos la visión de túnel de hay que resolverlo con esto, muchas veces la solución no está ahí. Y es más o menos tipo un episodio de Doctor House. Entonces tenemos esto, entonces debe de ser colitis pancreática, ¿no? Y ya al final de, no, pues es que nos estábamos tomando unas cervezas. ¡Ah! Cerveza, levadura, entonces es esto, y por acá, y le da. Entonces más o menos es ese panorama porque liberaste podríamos decir que el hiperfoco de según tú los elementos para resolver la situación o el dilema, y el cerebro pudo ocupar otras herramientas y empezar a, a girar los engranes y decir, ah, bueno, si unimos esto con esto, entonces ¡puc! Se da. Gracias, Ricardo. Y justo ahí empiezas a construir de manera deductiva de A más B igual a C. Voy, Josefina. Lo interesante de esto no es que te lleves de esta noche, ay, ¿qué dijo Rosana y cómo funciona el cerebro y las estrategias de aprendizaje que ahora estamos viendo? Es, insisto, que vayas reflexionando, sintetizando en qué momento de tu día ocupas, hemos abordado el conductismo y el constructivismo, porque justo reaccionas de esa manera. Ok, va sacando conclusiones, o modificas la conducta, conductismo, o justo vas construyendo. ¿Para qué? Uno, para que tengas la claridad qué parte del cerebro estás usando, es decir, cómo lo estás ejecutando. Y dos, para que sepas también cómo adquirir más conocimientos y cómo aprenden los otros. Si están alrededor los hijos o el marido o los alumnos o la familia, los amigos, lo hagas. Josefina, ¿ibas a comentar algo? ¿Vas a comentar? Sí, incluso a veces como si fueran como por procesos, ¿no? O sea, tú ya te sabes un cierto proceso de aprendizaje. Voy a poner
en este ejemplo, una auditoría, ¿no? Que ya tienes una estructura. Y aunque yo me he desarrollado en un área donde normalmente son los procesos que me toca auditar, cuando traslado ese conocimiento a otro proceso, pues la metodología que voy a aplicar, ¿no? Los conceptos que ya están ahí guardados para ese proceso paralelo, pues me van a servir. Aunque sea uno nuevo, yo voy a traer esa información que ya tengo, ¿no? Y a lo mejor no necesita, a lo mejor dices, no sé, estructura organizacional, ¿no? O organigrama, o ¿cómo lo puedes ver a lo mejor en una empresa más grande o una empresa familiar? Pero lo traes, es el equivalente o es el paralelo a esto, ¿no? Ujú, Entonces, así es como vas. Bueno, yo hago esa relación a lo que ahora estamos comentando, ¿no? Tú te traes justo lo que ya has aprendido en otro momento y también en lo que mencionas, a veces sí necesitas como ujú, despejarte, dejar ahora el tema un poco libre, retomar o hacer un espacio energizante y ujú. regresar, ¿no? Precisamente para retomar el foco y a veces así, o sea, ni siquiera hiciste otra cosa o revisaste algún escrito, sino que ya nada más te hiciste te despejaste un poco y regresas, ¿no? Justamente a traer lo que ya está ahí, que ya el conocimiento que ya tienes y es pues aplicarlo, ¿no? Claro, así es. Muchas gracias a ambos. Vamos a seguir porque ahora vamos con el humanismo. Y todavía vivimos y aprendemos casi libremente. Y justo hoy es una clase de humanismo, porque yo deseo, espero que nadie te haya obligado a estar aquí. Porque justo para aprender, de acuerdo a Carl Rogers, se necesita tu aprendizaje, tu emoción para aprender y tus motivaciones. Y algo te motivó para estar aquí. Sin embargo, Josefina, Elisa y Rosana, siendo mujeres, estamos adquiriendo este conocimiento como una realidad desde tu propia percepción, Elisa y Josefina, por ser mujeres. Pero Ricardo, Armando, Francisco y Víctor, como masculinos, como hombres, están aprendiendo también desde su propia realidad, desde su propia percepción y desde su propia historia. Entonces, el humanismo habla de que el ser humano tiene el constante deseo de aprender. Siempre queremos estar aprendiendo. Siempre hay una motivación por sobrevivencia o por un nuevo logro. Sin embargo, el ser humano aprendemos a través de la parte afectiva, de la sensación, del sentimiento, más el intelecto. Y que por tanto, todos nosotros en nuestra casa fuimos educados con ética, con moral, con conciencia, con ciertas reglas establecidas con las ciertas familiares y sociales en cómo podríamos aprender. Llevamos nosotros, cada uno de nosotros, una disciplina para el aprendizaje, ¿no? Incluso habrá quienes clasifican la información o hay quien dice, no desordenes mi desorden porque yo sé cómo está ordenado. Y justo es que puedas observar cómo estás aprendiendo tú y cómo aprenden los otros y que el aprendizaje de los otros, pues tú tengas toda la tranquilidad que le pertenece a los otros. Ahora, el cognitivismo, es decir, el conductismo habla de modificar la conducta, el constructivismo de construir nueva información, el humanismo de que se trata de tu intelecto, de tu emoción, de tu motivación. Sin embargo, todas las anteriores implican también el cognitivismo. Y el cognitivismo es conocimiento en cómo procesas el aprendizaje. Y hacíamos una serie de reflexiones al inicio.
Imagina que tu cerebro es una serie de carpetas en donde ahí está la información. Ahí ya la depositaste desde que tenías eh, meses hasta 10 años, 20 años, 40, 50, 60 años. Ahí está la información para ti. Ahora, yo hacía la reflexión. ¿En qué momento te quedaste en blanco y necesitabas más información para destapar esa carpeta y decir, ah, sí, aquí está? Es decir, el cognitivismo habla de cómo percibes la información, cómo la memorizas, cómo la almacenas, cómo a través de adquirirla la razonas y la pones a tu servicio. Ahí ya se quedó. Y mañana o en 5, en 10, en 20 años es cómo la recuperas, la reconoces, la comprendes y la usas para ti, para poder seguir aprendiendo. Entonces, y- hablamos que la neuroeducación implica la psicología, la parte de la mente y justo para generar estos pequeños estrategias de aprendizaje en que hoy es una clase de cognitivismo, estás adquiriendo conocimiento. A excepción de los alumnos de ADC que ya tomaron esta clase. Bienvenidos todos. Como una forma de repaso, ¿en qué momento, cómo comprendes esta clase? Solo es la manera de repaso, no es examen. Es que podamos unir las columnas con las premisas y los significados. Tenemos el conductismo, cognitivo, constructivismo y humanismo. Las premisas dicen, estudia el conocimiento y cómo se da el proceso de aprendizaje mental. Segunda premisa, adquisición de conocimientos por propia construcción en la que el sujeto se conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia experiencia. Tercero, el individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus percepciones. Cuarto, estudio del comportamiento de los seres vivos en lo observable y lo manipulable. ¿Quién dice yo? ¿Cómo lo acomodarían? ¿Quién se anima? ¿O su parte cognitiva está muy dormida? Es que si no, no los veo. Recording in progress. Dicen que sí. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién más? No pasa nada si se equivocan. Es decir, insisto, es una forma de que reflexionemos en cómo estamos aprendiendo. O se los voy a poner más fácil, si lo quieren ver así. No es examen, estamos aprendiendo todos de todos. Que me cuenten en qué momento ocupan el conductismo, lo cognitivo, el constructivismo y el humanismo. Eso puede ser mucho más fácil. O tampoco. Como lo mencionaste, el estudio de comportamiento de los seres vivos en lo observable y manipulable está en la parte de el humanismo. No, señor, está usted reprobado. Viene, Josefina, ya vamos a entrarle entre todos. ¿No puedes abrir la imagen? Porque yo no la puedo ver. Voy, dame un segundo. Gracias. Eso es muy humanista. Ok. Híjole, creo que bueno, Viene, estudio del conocimiento y cómo se da el proceso de aprendizaje mental. Creo que es cognitiva. bien, llevamos una de 4.
Sí. Adquisición de conocimientos. Bueno, perdón, ¿vas a continuar, No, Armando? no, adelante, adelante, adelante. Vamos a repartirlo. Eso A es un ver, acto muy humanista. Viene. adquisición de conocimientos por propia construcción en la que el sujeto se conoce, ordena y organiza el mundo desde su propia experiencia. Pues sería humanismo. Reprobada. Perdón, es constructivismo. Sí, señor. Mm. Ya llevamos la parte cognitiva y el constructivismo. ¿Ok? El individuo percibe sus experiencias como una realidad y reacciona a sus percepciones. Creo que eso es humanismo. Muy bien. Luego entonces, estudio del comportamiento de los seres vivos en lo observable y manipulable. Ujú. Nos queda conductismo. Exacto. Muy bien. Muy bien, don Armando, le fue muy bien. Ahora, no es quien que Armando lo haya contestado. Al final, es parte del humanismo, es la teoría de aprendizaje de tu propio estilo de tu propia estrategia de aprendizaje en cómo aprendes. Es decir, en el humanismo podríamos encontrar, quiero primero lograr la meta antes de vivir el proceso. Eso es algo muy humanista. O, ¿qué tal si me equivoco y estoy mal? Quizás se burlen de mí. Y revisa en qué momento se burlaron de ti, si es que sucedió el caso. Porque entonces, ¿qué dice la neuroeducación? En el error está el aprendizaje. ¿Qué tendríamos que involucrar? Pues más conductismo, más cognitivismo, más constructivismo. Porque aquí el punto es encontrar la palabra clave. Y yo te decía, quizá vamos primero por la meta antes de vivir el proceso. Y antes de y vivir el proceso, tú dices, pues necesito leer con detenimiento, razonarlo y justo saber cuál es la definición. No porque unos vayamos antes o después de los otros. Significa que sientas el conocimiento y esto es muy cognitivo porque estamos ligando las premisas con los significados. Pero dicho esto, es que tú te permitas saber en qué momento estás actuando con constructivismo, conductivismo, humanismo o conductismo. Que tú tengas claro. Manejar es un acto conductista. Hablar con los amigos o con la familia es un acto humanista. Estar en una clase, escuchar al componente, es algo cognitivo. Hacer la comida es algo constructivismo. Hacer una ruta de viaje es algo constructivismo. No, no porque la carretera vaya a cambiar o tú vayas a construir parte de la carretera, sino porque en la ruta de viaje tomamos esta ruta, es algo cognitivo, y si pasamos primero a desayunar a tal lugar y después pasamos al otro lugar y de regreso hacemos una parada desde que tienes una ruta, ya tienes la parte de conocimientos. Y al proponer ciertas paradas, vas construyendo el viaje. Pero también es un tema de conductual. Y además vas platicando en el viaje. Ahí aplicas todo. Y justo es que lo puedas vivir para tu vida diaria. ¿Algún interrogante más, comentario que quieran hacer o seguimos? Ross, lo acabas de describir de la manera más llana y simple. Lo que pasa
temo, yo pienso por mí, y no sé, lo comparto con todos, es que nos cuestionamos tanto o nos estructuramos tanto a veces mentalmente que quizás hay constructivo o cognitivo, o sea, como que nos quedamos en el término, me atrevo a pensar, y eso a veces nos limita a poder, como lo decía mi buen amigo Ricardo, a tener esa apertura, a ver como posibilidad. Y tú lo explicaste así, aquí estás haciendo esto, aquí estás haciendo el otro, y el término lo dice, pero creo que nos ha costado un poco verlo tan simple, no, no tanto no razonarlo, sí razonarlo, pero verlo más sencillo que complicarnos. Es mi punto de vista. Muy bien, muy buena explicación cognitiva, don Armando. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo de verdad con mucho respeto. Porque cuando tú te das cuenta de tus propios canales de aprendizaje, tus propias estrategias, y lo aterrizas en nosotros, las relaciones humanas cambian de aprendizaje, de interacción, de poder lograr equipos. Quien tenga un equipo de trabajo o seas parte de un equipo de trabajo, aplícalos ahí. Pero ¿en qué momento lo vas a entender? Cuando lo apliques contigo. Y justo es que lo tengas esa claridad. Vamos a pasar, si esto tiene que ver con estrategias de aprendizaje, ahora vamos a estilos de aprendizaje. ¿Cómo el cerebro estamos procesando la información? Y los estilos de aprendizaje se refiere a los rasgos cognitivos fisiológicos a través de los cuales los participantes perciben e interaccionan con los diferentes ambientes de aprendizaje. Aquí ya vemos 4 chicas y, según yo, 4 caballeros. Entonces, es que, perdón, se me fueron los números porque no me cuadraban. Justo, entre ustedes, caballeros, ¿cómo están aprendiendo? Y tendríamos que entrar al cerebro de cada uno de, no, a este le falta esta pieza, pónsela. Y a Ricardo le falta esta otra. Es decir, cada uno está aprendiendo desde su propio ambiente, desde sus propias condiciones. Y tal cual, así aprendemos en la vida diaria, no solo en una clase, en un salón de clase con un maestro, sino cómo estamos aprendiendo en la vida diaria para crear aprendizajes eficaces y significativos. Vamos a ver una serie de autores que nos va a llevar a comprender los estilos de aprendizaje, cómo nosotros estamos aprendiendo. Y así como en las teorías de aprendizaje, que todos tenemos de todos, también estos estilos de aprendizaje es importante que tú los puedas concebir como únicos para ti. Ned Herman indica que el cerebro es un cuadrante y lo divide en la parte operativa, en la que piensa, en la que crea y aprende. Esto de operar, ¿a qué te sueña? Suena a conductismo, pensar a la parte cognitiva, crear constructivismo, aprender y en suma convivir con el mundo, humanismo. Ahí están las teorías de aprendizaje ahora explicadas en cómo se divide el cerebro de acuerdo a Ned Herman. Y el cortical izquierdo es analítica, matemática, lógica, crítica, realista. El cortical derecho es la parte creativa, artística, global, intuitiva, conceptual. La parte límbica izquierda es la que controla, organiza, concreta, ordenada, minuciosa. Y la parte límbica derecha, la parte sensible, emotiva, intuitiva, relacional, espiritual. Si tú observas este cerebro, de acuerdo a Ned Herman, es la copia exacta del humanismo. Piensa, pero siente, pero crea y crea de acuerdo a su entorno y a su percepción, a su información. O si vamos a la parte eh, constructivista, pues nos vamos directamente a la parte cortical derecha. Crea.
genera intuitivo. Ah, sí, de esto le sumo y ya tengo más información. O la parte conductista, controlador, organizado, concreto, minucioso, llevar un orden. Hay que meternos en la conducta. Y la parte cognitivista, pues es toda la información también. O sea, es la suma de todas las teorías de aprendizaje. Ahora, llévalo, de acuerdo a Ned Herman, lleva tu cerebro en qué momento lo aplicas en tu vida diaria. Y ustedes me han escuchado con esta clase, pero des- y hablo desde mi punto conductista controladora, desde mi límbico izquierdo. Desde en que entré a primero de secundaria, yo lo tengo muy claro. Cuento las horas que voy a dormir y pongo el reloj, el despertador. Y para mí es importante cuántas horas voy a dormir, porque sé si puedo dormir en paz, o sea, relajada, o tengo que dormir con la presión de que voy a dormir menos tiempo. Y además es como masoquista. Entonces, me organizo desde ahí y suena la alarma el otro día. Y justo el cortical izquierdo empieza la parte lógica, o te paras o te paras. Ah, pero sí sé que la pongo 15 minutos antes y tengo esos 15 minutos. Mi límbico derecho se conecta con la parte sensible, agradezco, hago unas oraciones, hago un poco de meditación, hago un poco de ejercicio y entonces salta y vuelve a sonar el despertador y es sí en el límbico izquierdo, pero en la parte cortical izquierda de crítico, del tiempo crítico, hemos llegado al punto límite o te paras o te paras o te activas o te activas. Y ¡fum! O sea, para arriba. Y es un tema de momentos y tiempos. Y entonces me aseo un poco y voy a la cocina y pongo el café. Límbico izquierdo ya sabe que en el momento en el que salgo a ver las mascotas está controlado el tiempo para que cuando regrese el café está a punto de hervir. Y entonces salgo y veo a las mascotas. La parte límbica derecha se conecta de hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen? Mi vida, mi amor, el chiquito precioso y la comida y no sé qué. Pero la parte cortical izquierda está trabajando, está corre, apúrate, hay que hacer, hay que poner, ¿qué sigue en la agenda? Regreso a la cocina y justo es como ya está el café y entonces es lo que sigue, preparar el desayuno. Cortical derecho, ¿qué tengo para crear para el desayuno? Y en 20-25 minutos hay diferentes momentos en donde el cerebro de un segundo a otro va brincando. Lo que les he dicho a varios de ustedes, tomen la lámina de Ned Herman y ubíquense en qué momento, qué apartado del cerebro están activando. Por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, yo solo veo que él dice así así, porque su cortical izquierdo está a todo lo que da. Es decir, ok, 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 con las reflexiones que podamos hacer. Pero justo es analizo la parte crítica, la parte realista o en el área que tú estás trabajando ahora, porque quizá Josefina, porque los conozco a ustedes, claro, y el cortical derecho con Josefina, y aquí puedo hacer, y aquí puedo hacer, y aquí puedo generar, y aquí tan, 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 y lo digo con mucho respeto. Pero el límbico derecho de Armando está así, tomando, intuitivo, emotivo, sensible. Claro, esto pasa por esto, pero además con Armando es el cortical izquierdo más el límbico izquierdo. Y entonces a tal persona en mi equipo de trabajo le puedo aplicar tal y así y así. Y justo es que tú puedas, de acuerdo a tu personalidad, saber qué espacio del cerebro puedes aterrizar para tu bien y para el aprendizaje o el contacto con nosotros. Ahora, David Golf habla en que los seres humanos aprendemos a través de la experiencia.
Y esta experiencia, que esta clase también es una experiencia de acuerdo a David Kolb, esta clase se divide en 4 etapas. La experiencia concreta. Las 8 personas que estamos acá la estamos viviendo en el mismo lugar. Y de esta experiencia la pasamos a la observación reflexiva. Estamos generando hipótesis, estamos buscando información, queremos darles un significado, queremos de la teoría ahora pasarlo a la práctica, de poder aterrizar. Y justo es cuando ya vivimos la experiencia, cuando la estamos reflexionando, estamos generando hipótesis, justo la llevamos a la experimentación activa, en que podamos tener la certeza de por qué suceden las cosas. No solo porque lo diga Rosana, sino quién dice y cómo lo dice. Totalmente cognitivo. Y justo es que podamos, de la información que tenemos, generar respuesta a las hipótesis que creamos al inicio de la experiencia que estamos viviendo. Un caso práctico que, para explicar a David Kolb, es, en este momento, imagínense que todos estamos observando, estamos en el parque, un día soleado, comiendo nieve, y observamos que una persona tira agua. La experiencia la estamos viviendo todos. Estamos en el parque. Tiró agua y pasó un corredor y se resbaló y se cayó. Todos lo vieron, ¿cierto? Y entonces la experiencia, el cerebro, de acuerdo a David Kolb, empieza a decir, claro, cada vez que alguien tira agua y alguien pasa corriendo, se cae. ¿Dónde está esa afirmación de que cada vez que alguien pasa corriendo se cae? Es real. Pero como estamos en el parque, observas que pasa otro corredor y le da vuelta al charco y sigue corriendo. Ya comprobamos que esa hipótesis creada, basada en la experiencia, no es real. Fue circunstancial que se cayó el corredor y que a partir del aprendizaje estamos construyendo información, pero además con lo cognitivo y el humanismo, estamos observando que esa experiencia fue circunstancial y que no siempre que alguien tira agua y pasa un corredor, se cae. A eso se refiere David Kolb. Bienvenidos todos. Me da mucho gusto tenerlos aquí. También David Kolb afirma que en un día, incluso ahora, podemos ser 4 tipos de alumnos. ¿Qué dice el humanismo? Por el intelecto, por la emoción, por la motivación del aprendizaje. Entonces, alumnos activos o divergentes, puede ser tu caso, que formalmente te enseño algo, sale, me voy a involucrar, voy a asumir el compromiso, le voy a dar y hasta donde tope. Lo digo con mucho respeto. Sveidi es una alumna que se involucra. Ahí está. Y te acuerdas que para la neuroeducación hablábamos que del error siempre se aprende. Justo los alumnos activos o divergentes aprendes. O lo comentaba un poco Ricardo. Aprendo, ejecuto y si me equivoco ya veo por qué me equivoqué. Ah, pues voy y corrijo. Así son los alumnos activos o divergentes. El aprendizaje, y cuando lo ponen en práctica, se supone un desafío. Una persona activa o divergente necesita actividades de ejecución cortas y concisas, además de la emoción de aprender. Los alumnos reflexivos o asimiladores observan acontecimientos, recolectan información, hacen hipótesis. Mi querida Elisa. Elisa siempre me observa, está recolectando información. Ah, ok, ya tengo toda la información. Es momento de analizarla, reflexionarla. Es
calladitos. A mí ni me preguntes porque no te voy a contestar tampoco. Pero una vez que tenga la información, puedo sacar una síntesis totalmente cognitiva. Ahí entre el cognitivismo, adquiero todo el conocimiento, puedo hacer una síntesis de la información y puedo construir. Solo hasta el final entre el humanismo. Es recolecto. Los alumnos teóricos o convergentes. Acomoda e integra la información convirtiéndola en teorías complejas. Es importante darle una lógica. A ver, ya me lo dijiste. Yo, ahorita que acabe la clase, voy a ir a investigar a David Kolf porque quiero que me explique el paso a paso antes de tener una conclusión. No solo importa que ya me lo hayas dicho, quiero saber quién lo dice, dónde dice, saquen la enciclopedia. Y por tanto, es sumamente cognitivo también, es ir por la teoría, tener el autor, tener sistemas, comprender todo el proceso. La actividad le supone un desafío más grande, no porque no sepa el paso a paso, sino porque quiere evitar el mínimo error y justo la ejecución es muy concisa, muy precisa. Y los alumnos pragmáticos o acomodadores ponen en práctica los nuevos conocimientos, teorías y las técnicas que aprenden. A ver, me, me entregaron 3 objetos, perdón, 4 objetos, y me dijeron que si les quitaban la tapa, pinta. Vamos a ver si es cierto. Y entonces, sí, sí pintan. Es algo muy absurdo. Pero justo es, aprendes, ejecutas. Y yo te decía en un momento, ubica en qué momento de tu vida, de tu día a día, incluso ahora, estás siendo qué tipo de alumno o a partir de qué momento te volviste así. Es decir, en la primaria van a ser planas y planas y planas. Alumnos activos o convergentes o divergentes. Ejecuta. ¿Por qué? Porque lo dice un maestro. Reflexivo o asimilador. Secundaria, prepa, universidad. Teórico convergente. Universidad, maestría. A ver, necesito saber por dónde viene. Es mi especialidad. Me voy a meter. Pragmáticos o acomodadores. Me dices, pon A, yo pongo A, pongo B, pero además ya te arriesgas a decir, aprendo, ejecuto. Aprendo, ejecuto. Muy bien, nos faltan 3 láminas. Por supuesto que pueden interactuar en el momento que lo consideren importante. Para entender la neuroeducación, también hay que aterrizar con Paul MacLean, que es uno de mis autores favoritos. Y justo Paul MacLean indica que todos los seres humanos vamos formando el cerebro desde el momento de la concepción. El cerebro reptiliano, el cerebro que nos dice, aquí yo te indico en qué momento necesitas comer, dormir, tomar agua, correr, brincar, saltar, para que sobrevivas. Es el semáforo el cerebro reptiliano que siempre está presente, que nos hace actuar en automático. Tengo frío, me tapo, tengo sueño, me duermo, tengo sed, tomo agua. Todos los seres humanos desde el momento de la concepción se empieza a formar este cerebro y lo tenemos presentes. Quien en este momento tenga hambre, seguramente ya que se acaba esta clase, tengo hambre. Justo tu cerebro te está diciendo, come. El segundo cerebro, el cerebro límbico, se empieza a crear a partir de los 2 años y sigue presente toda la vida. Es el cerebro que controla las emociones, ira, enojo, alegría, felicidad, sorpresa. Ahora, recuerda que tú eres un proceso químico interno. Tienes saliva, tienes sangre,
tienes un pH, creas, generas hormonas. Formalmente es un proceso químico interno y que va de la mano con las emociones. Y esas emociones pueden ser felicidad o frustración. Lo interesante de este cerebro límbico es que tú puedas de manera natural y consciente regular las emociones. Es decir, ¿qué es la primera acción que hacen los seres humanos o hacemos cuando nacemos? Respirar. Los procesos químicos internos se regulan a partir de la respiración consciente. Lo hemos compartido en algunas otras clases. Puedes inhalar, exhalar por 90 segundos o, en su caso, hacer una respiración más profunda. Inhalas 4, sostienes ese aire 7 tiempos, lo exhalas con la boca abierta 8 tiempos. Si haces 5 series, tus sistemas internos se regulan. Y eso hace que las emociones puedan estar estables. Es decir, que la felicidad no genere locura ni la tristeza genere depresión. La parte límbica es la que nos conecta con nuestras emociones y con las emociones con los otros de manera empática. Ahora, la parte neocorteza de nuestro cerebro, la parte eh, que toma las decisiones lógicas, la que sigue sistemas, la que busca la parte cognitiva, el conocimiento, el raciocinio absoluto, se empieza a crear de los 12 años a los 25 años. Y si tú ubicas tu adolescencia, quizás sea ya entendí por qué tomé malas decisiones. No, no tomaste malas decisiones, tomaste decisiones con la información que tenías. Tu cerebro, el cerebro del ser humano, sigue madurando la parte lógica de los 12 a los 25 años. Incluso algunos aseguradoras mundiales, si alguien en este tema de asegurar a alguien, si alguien fallece y el seguro se lo dejan a un menor de edad, no le pueden dar la cantidad que sea a la persona cuando cumpla la mayoría de edad. Algunas aseguradoras lo entregan hasta que la persona tiene 29 años, justo porque las aseguradoras entregan el seguro hasta tener la certeza que el cerebro neocortés está maduro. Ahora, esta es la teoría de Paul MacLean. Algunos psiquiatras indican que si bien todos los seres humanos partimos de lo reptiliano, es decir, de la sobrevivencia, de cómo seguir viviendo, lo interesante es que todos podamos conectar con los tres cerebros en un mismo instante. Es decir, que las mujeres, las femeninas, del cerebro reptiliano, vayamos al límbico, pero no nos quedemos en la emoción, vayamos a la parte lógica para tomar decisiones. Y los hombres, masculinos, que salgan de lo reptiliano, los masculinos, van directo a lo neocortés y evitan lo límbico, no sentir, sin emociones. ¿Es blanco o es negro? Lo interesante es, algunos psiquiatras lo indican, es que los masculinos salgan de lo reptiliano, conecten con lo límbico y también tomen decisiones con lo neocortés. Tú sabrás en este momento cómo aprendes y cómo ejecutas tus decisiones. Lo interesante es que puedas justo poder pasar por los tres cerebros y atenderte, desde comer, dormir, tomar agua, descansar, hasta sentir tus emociones y por supuesto tomar decisiones con la parte lógica. Howard Gardner es un psicólogo e investigador de la Universidad de Harvard y dice, no tenemos una inteligencia, tenemos 8. Ahora,
no es una lucha quién tiene más o menos inteligencias desarrolladas. Howard Gardner te invita a que las vayas desarrollando. ¿Cómo? Ya tienes el conocimiento, lo puedas ejecutar y poner a tu servicio y vayas desarrollando hasta que te vuelvas especialista en cada una de estas 8 inteligencias, sumado a todos los autores. Rosana, ¿por qué autor empiezo? Con el que tú quieras. Lo interesante es que te permita reflexionar, sintetizar en cómo estás aprendiendo, cómo estás adquiriendo los conocimientos y cómo los ejecutas. De acuerdo a la primera inteligencia de Howard Gardner, la inteligencia espacial es que sepamos exactamente el espacio en donde habitamos, que tengas claro cuánto es un centímetro, 18, 20, 25, 2 metros, 3 metros, y que te puedas ubicar en el espacio sin necesidad de un flexómetro, de una regla. Es decir, hay algunas personas que llegan, no sé si ubican, que van a ver alguna casa que van a comprar y ya tiene muebles puestos dentro de la casa, ¿no? La casa muestra que le llaman. Y justo sirve para desarrollar esta inteligencia espacial del espacio de qué cabe, ¿no? Oiga, y aquí cabe una cama king size y es un espacio reducido para dos literas o para una matrimonial, pues solo cabe, es- hay poco espacio y cabe una matrimonial, fin. Ahora, si a ti te falta, a mí me falta esa inteligencia espacial, practica, practica. Toma una regla. A ver, ¿cuánto es un centímetro? Ah, pues así, y lo mides. Y, y estás practicando, es un centímetro. ¿Cuánto es 10? ¿Cuánto es 15? ¿Cuánto es 20? ¿Cuánto es un metro? Justo porque solo practicando desarrollas esta inteligencia. La inteligencia corporal, ¿qué ocupas? ¿Algún músculo de tu cuerpo para comunicarte? Si yo te digo, sí, ocupo la cabeza. En la oficina me hacen burla y me dicen, no, es que te vamos a amarrar las manos justo para que te comuniques. Pues es parte de mi inteligencia corporal, lo uso para comunicarme. ¿Tú lo usas? ¿O los que utilizan son perfeccionistas en la inteligencia natural, que son capaces de reconocer la hidrografía, la orografía, los animales, los vegetales, la geografía, y que hablan como una enciclopedia de la naturaleza, de los animales, que saben las razas con mucha precisión? Eh, por supuesto que no es una inteligencia que tenga desarrollada, me parece que ahí va, proceso poco a poco, pero justo es que tú te permitas desarrollar estas inteligencias. La inteligencia musical, que aprendes con el ritmo, con el sonido, con la ejecución de una música. Es decir, ponen suena algo, suena una canción y tú ya sabes de cuál se trata, porque de manera cognitiva has guardado los sonidos y formalmente te conectas con ellos. Si tú vas a una plaza pública, a un mercado, siempre están voceando información de venta, de venta, de venta. Si algo lo dicen en relación a una canción, por ejemplo, amigos, amigas, seguramente te vas a conectar con alguna canción que así inicia, ¿no? Entonces, formalmente es que lo estamos escuchando para las personas que somos auditivas y lo estamos desarrollando. Quien tiene la inteligencia lingüística muy desarrollada, que se expresan correctamente, que escriben correctamente y además yo me he dado cuenta que quien tiene desarrollada esa inteligencia lingüística, pues tiene esa capacidad de corregirte ahí
porque es importante para ellos que domines el lenguaje de manera verbal escrita y lo digas correctamente, porque justo es, ya lo han desarrollado y les gustaría que otros lo desarrollen y se diga correctamente. No lo tomes personal, si alguien te corrige o si tú corriges a alguien, pues es parte de una inteligencia que ha costado y que, insisto, todos podemos desarrollar cualquiera de estas inteligencias. La inteligencia intrapersonal, la facilidad para la comprensión de los sentimientos y las emociones, así como todas las decisiones que tomamos. Y ahí aterriza la parte límbica y neocortés que tenemos, cómo nos comprendemos. Eh, por otro curso que tenemos, yo, ustedes saben que yo les digo que nadie venga a contarte quién eres, ni cómo eres. Tú debes de conocerte a ti mismo y saber hasta dónde eres capaz y en qué momento poner alto. Esa es la inteligencia intrapersonal. Y la interpersonal, eh, la, que tiene esa facilidad de conectar con los otros a través de la empatía, no necesariamente con un lenguaje, sino ser empáticos, de congeniar con los otros, y la inteligencia matemática, la capacidad de resolver problemas lógicos y razonar ante ellos. Ahí en la inteligencia matemática también podríamos hablar de esta parte de la neocorteza y también del cognitivismo. Ya casi acabamos. Roger Sperry. Roger Sperry es muy similar a lo que habla Ned Herman, pero ahora Roger Sperry dice, dividamos el cerebro en dos, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es la parte lógica, secuencial, lineal de símbolos, basada en la realidad verbal, temporal, abstracta, de símbolos, es quien controla el lenguaje, la expresión oral, sigue directivas, es la parte que escucha y bueno, de asociación auditiva, la parte musical. O la parte del hemisferio derecho es la que es intuitiva, al azar, holística, es concreta, fantasiosa, no verbal, atemporal, analógica, de relaciones espirituales, de formas y patrones, hábitos, de expresiones artísticas, la parte creativa, la que visualiza, siente y, bueno, vive las emociones. Ahora, nuevamente, ¿cómo aterrizar con cada uno de estos autores? Tomas la hojita y dices, hoy voy a desarrollar todas mis actividades con base a Roger Sperry y les vas dando significados en cómo estás accionando. Y, y ya, me robaron otra lámina que tenía por acá. Voy a hacer un comentario más, no, no está la lámina, pero hemos hablado mucho de los canales de comunicación en otras academias, que es el modelo de Bach de Richard Blinder y John Grinder. Formalmente, cada uno de los autores pues se desagrega en otra información, pero el modelo de Bach es qué tan visual eres, qué tan auditivo eres o qué tan kinestésico eres. Es decir, si aprendes a través de imágenes, de observar, de ver, o aprendes por escuchar o aprendes haciendo. Aquí Ricardo nos decía, pues ejecuto, pues sí, en la parte cognitiva, toma el conocimiento y lo practica y vamos aprendiendo. Eh, y bueno, pues la neuroeducación en definitiva es la suma multidisciplinaria de comprendernos a nosotros mismos, de aplicar estrategias y estilos de aprendizaje y que siempre el ser humano está en constante aprendizaje. Tengo un comentario final, sin embargo, les cedo la palabra a sus comentarios, observaciones y bienvenidos siempre. O volvemos a repetir la clase. Realmente es
ligar, ¿no? Cada vez lo que hemos comentado, como en este aprendizaje y crecimiento como instructores. El poder ligar toda esta información cada vez para que así como tú observas a tus alumnos, ¿no? Y te das cuenta cómo ellos van aprendiendo, también podamos desarrollar esa habilidad de manera que en algún momento tanto en el momento de instrucción como en el momento de acompañamiento, pues podemos identificar en qué momento necesitamos como jalarlos, ¿no? O acompañarlos de manera diferente, utilizar herramientas diferentes para poder justamente cerrar o ir hacia el cumplimiento de los objetivos cuando estamos haciendo una instrucción, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Josefina. ¿Alguien más? Que bueno, en esta parte de como instructores, aunque tú aprendas de una determinada manera, eso no implica que tu grupo o en ese momento el auditorio al que le estés impartiendo el curso aprenda de la misma manera. Entonces requieres utilizar las tres y para poderlas utilizar, conocerlas y haberlas aplicado para que puedas transmitir el conocimiento como instructor y sobre todo como persona, si únicamente te quedas con una de las tres, estás recibiendo solo un tercio de la información que puedes recibir. Probablemente no llegues al 100%, pero sí subir ese porcentaje al 80% de toda la información que hay para ti. Gracias, Ricardo. Sí, y al final entender las teorías de aprendizaje o los estilos de aprendizaje, más allá de la vida como instructores, pues nos permite tener mejores relaciones humanas, saber cómo estamos conviviendo con la familia, con los amigos y, como lo decían ustedes, poder mejorar estos canales de aprendizaje, estas formas de comunicarnos, no solo de comunicación verbal, visual, auditiva, sino de poder entablar relación con los otros. Gracias. Si me permites, Ross, nada más. Claro. Es una realidad que todo esto que nos acabas de explicar es lo que es en esencia el ser humano. Todos en alguno u otro momento desarrollamos o hacemos ese tipo de actitud, de actividad. Y por eso es que somos capaces de entender diferentes ambientes, diferentes personas en determinados momentos. Lo considero así. La ventaja, como decía Ricardo, el conocerlo es hasta para entender a tu público, a tus alumnos, a tus amigos. ¿Cuántas veces sentimos que nuestro amigo no nos escucha, pero es que a lo mejor no utilizamos un canal adecuado y a veces una palabra, un gesto, un regalo rompe toda la barrera de la no comunicación y eso hace la empatía, ¿no? Y logramos, digamos, el objetivo. Si es que queremos, inclusive nos acercamos a una chica y a veces el regalito es lo que le hizo clic. Bueno, pues ya logramos abrir esa parte, ¿no? Y Ujú, tener ese diálogo, creo yo. Entonces, hoy digo, la explicación tan a detalle que nos diste me recuerda y se los quiero decir. No sé si es a José, pero estas son pruebas, estas son preguntas de certificación. Entonces, créeme que qué padre que volvemos a retomarlas, pero ahora sí que hay que conocerlas todas, ¿no? Y la riqueza, bueno, la habilidad de todo esto, de saber lo que realmente somos, hasta para entender desde a los niños a los adultos mayores. Esa es una ventaja de crear la empatía, creo yo. ujú. Muy bien, gracias, Armando. Pues este es su espacio. No sé si alguien más quiere hablar. Por supuesto, bienvenidos. Bienvenidos todos. Este es su espacio. La Academia Nacional de Instructores de México tiene la función gratuita de
formarnos, de encontrarnos en este espacio cada lunes. Y empiezo con la última actividad porque deseamos desde ya invitarlos que sean parte de nuestros invitados de honor para el 3 de noviembre, que lo vayan reservando. Uno, porque será noche de entrega de certificados. Y dos, porque concluimos el segundo año de trabajo, pero iniciemos el tercer año de trabajo de ADC Centro Evaluador, que nos tiene muy, muy contentos. Ya casi entregamos más de 100, ya casi entregamos casi 100 certificados en este periodo y es bien interesante cómo hemos crecido, que ustedes son parte de la familia y será un gusto compartir muchas reflexiones el 3 de noviembre porque, porque vienen nuevas cosas y porque queremos compartir este momento personal, empresarial con ustedes, así que vayan apartando el 3 de noviembre a las 8 de la noche. Y eh, el segundo comentario, solo les quito 15 segundos, justo para que podamos poner atención en la plática de la siguiente semana. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Armando Cinto Aguilar nos acompañará, instructor certificado, nos acompañará la próxima semana y será un gusto también que acompañemos a Armando porque trae mucha información para ustedes. Buenas noches, bienvenidos a hacer lo que nos toca hacer esta semana. Descansen, qué gusto tenerlos.